Nuevamente, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 4. Hemos llegado casi a la segunda parte de este capítulo, y ahora vamos a hablar de algo muy importante. Y creo yo que todo lo que hablamos anteriormente era como preparar el corazón del lector del libro de Primera de Pedro y poder empezar a hablar de aquel mayor padecimiento. Recuerden capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 del libro de Pedro, está hablando del sufrimiento de los cristianos y está dándoles muchas razones bíblicas por las cuales los creyentes debían sufrir algún maltrato por causa de los incrédulos, por causa de los no creyentes, por causa de las autoridades. Y los creyentes sufriendo ahí no se ensimismen o no se ensoberbezcan, sino den la gloria a Dios. Ahora, hermanos, nos presenta el apóstol Pedro al mayor, no tanto un ejemplo, sino el mayor sufrimiento que hubo en la tierra por causa de los pecados. Si los creyentes, por causa de mantenerse fieles al Señor, han sufrido, Jesucristo, por causa de su obediencia, sufrió mucho. Y eso es lo que dice el versículo 4, capítulo 4, versículo 1, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Mira, hermano, el apóstol Pedro está trayendo la realidad, todo el sufrimiento que estaban pasando, diciendo que eso no es mucho lo que sufren, sino que Cristo ha padecido en la carne. Eso está diciendo, hermanos, que ha muerto, que ha sufrido en su propio cuerpo ha cargado no solamente el pecado de una persona, sino ha cargado el pecado de muchas personas. Y esto le causó mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha angustia. Creo para mencionar esto hay muchos otros versículos, como hablando de Isaías capítulo 53, donde vemos el sufrimiento de Cristo en la carne. Muchos pensaban, había muchas filosofías y muchas ideas explicativas acerca de ello, que algunos han utilizado para justificarse que Jesucristo no sufrió en la carne, sino sufrió en el Espíritu. Por eso soportó tanto dolor, porque Él no fue humano, Él fue un espíritu. Y aludían que el sufrimiento de Cristo no fue real. Pero la Biblia, por medio del apóstol Pedro, nos dice que el sufrimiento de Cristo es tan real, que no solamente sufrió por tu pecado, sino por el pecado de muchos de nosotros, de mucha gente, llevando la cautividad, llevando el pecado, el sufrimiento en su cuerpo. Y esto es muy importante porque la misma palabra carne se vuelve a repetir en el mismo versículo. En la segunda parte dice: pues quien ha padecido en la carne. Hermanos, el sufrimiento en la carne es algo doloroso, que para muchos sus sufrimientos solamente son morales, insultos, maltratos, a veces golpes. Y en los primeros cristianos algunos han sufrido la muerte también. Pero la muerte de Jesucristo no fue por sí mismo, ni fue tampoco por una persona. Mientras que los cristianos sufrían por sí mismos, ¿no? Y a veces morían por sí mismos porque ellos no podían morir por sus hijos. Decían: no, ya no mates a mis hijos, no mates a mi familia, mátame a mí, yo voy a morir por mis hijos. No, igualito, los mataban a los hijos y también mataban al padre. Pero Jesucristo sufrió no solamente por sí mismo, no solamente sufrió por uno,
sino Él murió por todos, en el reemplazo de nosotros, en justificación santa por nosotros. Nosotros debíamos sufrir la cautividad, sufrir nuestros pecados, la consecuencia de nuestros pecados, sufrir la muerte y hasta muerte de cruz, y sufrir el infierno. Pero todo eso Cristo Jesús lo sufrió en su carne, en su cuerpo. Él cargó, como dice Isaías, todos los dolores de nosotros. Gloria a Dios por ello, hermanos. Entonces, como Cristo murió por nuestros pecados y sufrió por nosotros, dice: vosotros también armaos del mismo pensamiento, o sea, del mismo sentimiento. Armémonos del mismo pensamiento de Dios. ¿Qué pensamiento Dios tuvo al enviar a su Hijo Cristo Jesús a morir en la cruz del Calvario, sufrir los dolores en su propio cuerpo? ¿Qué pensamiento tuvo? Solamente el pensamiento de amor y de compasión. Armémonos de ese valor. También Dios tuvo un sentimiento propio, porque Dios en su amor propio y hacer parte de su salvación, de su propia vida, de su amor, porque Dios es amor, y envió a su Hijo por un sentimiento propio, y nosotros también tenemos que tener ese sentir por la obra de Dios. Y dice la Biblia: armaos de valor. Esta palabra, armaos de valor, tiene una connotación de armarse, de equiparse, de equiparse con los armamentos de Dios, con las armas espirituales. Entonces, hermanos, nosotros no podemos decir: bueno, Cristo murió por mis pecados, sí, pero bueno, yo ¿por qué tengo que sufrir si Cristo ya sufrió por mí? Si Cristo ya pagó mis pecados, ¿por qué yo tengo que ahora que pagarlas? No es que usted va a pagarlas, sino que el que quiere seguir a Jesucristo, dice la Biblia, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. El seguir a Cristo, hermanos, involucra pues trabajo, sacrificio, y ese sacrificio tiene que estar armado. Tenemos que estar armados con los principios bíblicos para poder, hermanos, caminar en pos de Dios, seguir sus pisadas. El versículo capítulo 12 del mismo libro de Pedro, versículo 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, para seguir sus pisadas. ¿Para qué Dios nos ha rescatado? ¿Para qué Dios murió y sufrió por nosotros? Para que nosotros andemos en vida nueva, continuemos en sus caminos, sintiendo lo que Cristo mismo sintió, lo que Dios mismo sintió por su creación. A veces nosotros decimos: esa gente mala, perversa, que se muera. No, tenemos que sentir como Dios sintió. Un amor inmenso, un amor que Dios nos transmite para amar. Hermanos, necesitamos nosotros entender claramente que el sufrimiento de Cristo no fue como cualquier otro sufrimiento o como nosotros sufrimos. No hay sufrimiento tal que se pueda comparar al sufrimiento de Cristo. Nosotros a veces sufrimos por causa del Señor, sí, injusticias. Nuestros primeros hermanos creyentes del primer siglo sufrieron muchísimo más que nosotros, quizás aún dando su vida en sacrificio. Pero aún, hermanos, ni esos sufrimientos son comparados al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hermanos, es necesario que nosotros miremos las Escrituras y vivamos en una vida de sujeción delante del Señor. Vamos a mirar Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 dice de esta manera: ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos o perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la esperanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Fíjese, hermano, seguir las pisadas de Jesús. Así, porque nuestro cuerpo ha sido crucificado, nuestro viejo hombre ha sido crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más. No sirvamos más al pecado. Hermanos, debemos andar siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros podamos servir a Jesús, seguir sus pisadas, manteniéndonos firmes, constantes en las cosas del Señor. Y por último, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Son versículos que hablan, hermanos, acerca de nuestra condición con Dios, nuestra relación con Dios, después de que nosotros hemos sido pues rescatados por un Dios que sufrió en la carne por nuestros pecados. Pedro se refiere, hermanos, a la identificación con Cristo en sus padecimientos. Si Cristo padeció tanto por nosotros, ¿cómo nos identificamos nosotros con ese sufrimiento de Cristo? De una manera, pues bueno, sufrió Cristo porque Dios lo mandó a sufrir así. ¿Yo por qué tengo que sufrir tanto? ¿Así debe ser? No. Nosotros identificarnos con el sacrificio, con el sufrimiento, con el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esto debe llevarnos a una relación con Dios. Es decir, estar dispuestos a padecer por la misma causa que Cristo padeció. Estar dispuestos. Él estuvo dispuesto no solamente a perder su vida, sino a morir por amor a nosotros. ¿Cuán dispuestos estamos nosotros a sufrir por causa del Señor? ¿Cuán dispuestos estamos? ¿Estaremos en condiciones para sufrir lo que Cristo sufrió? Algunos sufrieron persecución, muertes, peligros de espada. El apóstol Pablo decía: naufragios, hambres, desnudez, 40 veces azotado, 40 azotes. Y así, hermanos, hombres que han venido sufriendo. Pedro se está refiriendo, hermanos, al hecho de que de un nivel de compromiso hoy en día que el cristiano debe tener y estar dispuesto a sufrir por la fe. Eso nos hace más resistentes
al pecado y a la tentación. Un compromiso con Dios. Un compromiso con Dios a sufrir por causa de la fe. Esto, hermanos, nos va a fortalecer. Y nos va a hacer más resistentes a las tentaciones. No es el pecado quien nos domina, sino el deseo de hacer la voluntad de Dios. El deseo de buscar la voluntad de Dios. Eso es lo que nos tiene que controlar y dominar. Pensar en el objetivo. Una vez alguien dijo que es necesario pensar en los beneficios que la iglesia va a tener de Cristo con mi vida. No pensar en mis propios beneficios, porque si pensar en mis propios beneficios, creo que ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Debemos pensar en el cuánta gloria va a dar nuestra vida para con Dios. Cuánta gloria va a dar la iglesia con mi actuar delante de Dios. ¿Me entiende, hermano? No es nosotros, sino Dios. Es Dios a quien debemos servir y el deseo de hacer su voluntad. El versículo 4, capítulo 4, versículo 2, nos da una razón importante, hermanos. Dice, 1 Pedro 4:2. Bueno, antes de entrar al número 2, este padecimiento, hermanos, dice la Biblia, terminó con el pecado. Este sufrimiento de Cristo Jesús terminó con el pecado. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios y nos comprometemos a seguirle fielmente al Señor, a servirle, a alabarle, glorificarle, honrar, también ese compromiso con Dios va a matar el pecado en nuestra propia vida. Así como la obra de Dios, el padecimiento de Cristo terminó con el pecado aquí en la tierra, nosotros también, si sufrimos por causa del Señor y hacemos la voluntad de Dios, vamos a ser más resistentes al pecado. Podemos terminar con el pecado. Y versículo 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Nos da una razón importante, hermanos, para no vivir el tiempo que nos resta en la carne. Aquí está diciendo el tiempo que te queda vivir, que nos queda vivir aquí con nuestro cuerpo físico. ¿Cuánto tiempo será? No sabemos. Para que el tiempo de vida que tengamos en la tierra no lo vivamos conforme a nuestros propios deseos, a nuestras propias concupiscencias. Para que el tiempo que Dios te da, te permita vivir en este tiempo, tú puedas vivir agradando y glorificando a Dios. El apóstol Pablo, ¿qué decía acerca de su propia vida? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, él no sabía ni qué escoger, si vivir o morir más tiempo, vivir más tiempo y morir pronto, porque ambas cosas, dice el apóstol Pablo, eran beneficiosas para él. Y decía, el vivir en esta vida, en esta carne, todavía es más beneficioso para ustedes, porque puedo enseñarles, puedo predicar el evangelio, puedo hablar de Dios, glorificar el nombre de Dios. Entonces nuestra constitución, nuestro pensamiento acerca de nosotros, de nuestra vida, tiene que ser, mis amados hermanos, como la tuvo el apóstol Pablo, para que el tiempo que nos resta de vida no vivamos conforme a nuestras concupiscencias, sino sean conforme a la voluntad de Dios. Necesitamos, hermanos, entender claramente lo que Cristo ha hecho por ti ahora. Debemos vivir conforme a su voluntad. Todo lo que Cristo ha hecho por nosotros ahora nos tiene que llevar a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios.
Ya que, hermanos, por Él vivimos y para Él vivimos. Ese debe ser el pensamiento nuestro. Y ese era el pensamiento que el apóstol Pedro estaba poniendo en la mente de los hombres. Por esto sufrió Cristo, para que en este tiempo la gente no viva sujeto a su pecado, sino bajo la voluntad de Dios. Pero qué triste que mucha gente siga viviendo sujeto bajo su pecado. Qué triste, hermanos. Y que es necesario ahora nosotros podamos glorificar a Dios y dar gracias a Dios porque el Señor nos ha rescatado. Pero el versículo 3 nos da otro énfasis importante. Dice: baste ya el tiempo pasado. Baste ya el tiempo pasado, para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones, abominables, idolatrías. Hermanos, el hombre debe decir en algún momento de su historia: basta. Baste de vivir en la condición como vives ahora. Es un momento como de cansancio, como un momento que tú ya, todos tus principios humanos llegaron a un punto donde ya no da más. Ahora es el momento de Dios. Por eso decía, yo pienso, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo decía: alzad vuestras miradas. La cosecha está lista. Porque el hombre va a llegar a un punto donde decir: hasta aquí nomás. Hermanos, el mundo está avanzando como si fuese a una cúspide. Un día va a decir: basta. Basta para derramar el juicio de Dios y venga el Señor a llevar a sus hijos a su presencia. O de venga, baste ya la vida de este ser humano. Cualquiera que las dos sea, hermano, el hombre tiene que entender claramente que un día va a llegar a esa cúspide, a ese final. Y nuestro Señor nos dice: basta de estar viviendo así, como los gentiles, como aquellos hombres que andan, ¿en qué cosa? Lascivia, concupiscencia y embriaguez. Estos tres pecados están muy relacionados al pecado del alcoholismo. Muy relacionados al pecado del alcoholismo, hermanos. ¿Por qué? Decía en la primera escuela dominical, decía que la Biblia fue escrita aproximadamente en el Nuevo Testamento 2000 años atrás. Hoy en día, hermano, no es el problema del alcoholismo que lleva a muchos otros pecados. El pecado del alcoholismo no es que lleva a la muerte, a los suicidios, a las violaciones, al maltrato, al abandono. Es uno de los pecados graves. Y estos tres pecados que el apóstol Pedro está mencionando están muy relacionados al pecado: lascivia, concupiscencia, embriaguez. Tiene que ver mucho con esto, hermanos. Aún las orgías se dan en las fiestas. Las disipaciones, fiestas a tomar. Las abominables idolatrías. Todo tiene que ver con el pecado. Si vamos, hermanos, solamente a ver una fiesta de una patrona, de un patrón, ¿en qué termina? Empieza con una misa, pero ¿en qué termina? En tragos. O sea, eso no es nuevo, hermanos. Ya Dios, a través del apóstol Pedro, ya lo había dicho. Pero ¿casi cuánto tiempo se practica esas cosas? Años. Y aún continúa, hermanos. Qué triste, hermanos, que el hombre siga viviendo como los gentiles, porque saben sus delitos y pecados. Qué tristeza, mis amados hermanos, por las cuales nosotros tenemos que comenzar en nuestra propia vida. Si hay pecados que están dominándonos, por las cuales Cristo ya padeció,
pecados que están manejando nuestra vida o llevando a la ruina de nuestra familia, debemos decir basta. Si estamos con Dios o conocemos algo de Dios y aún seguimos practicando los pecados, tenemos que decir basta. ¿Hasta cuándo? Ya no más. Hasta aquí no más. De aquí comenzaremos a seguir la voluntad de Dios. Algo así como el apóstol, como Josué dijo, o Moisés dijo, ¿no?, a los judíos: escogeos a quién sirvaos, si a los ídolos que vuestros padres tuvieron, o a Jehová. Y él dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Fue Josué. Algún día tenemos que hacer así. Todavía tenemos hijos incrédulos, todavía tenemos familias incrédulas, todavía tenemos personas que a veces causan mucha influencia en nuestra propia vida, pero tenemos que detener. Basta ya, porque no podemos continuar manteniendo el pecado. Tenemos que decir basta ya. ¿Por qué, hermanos? Versículos a continuación nos va a decir algo muy importante. Versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. A estos les parece. ¿Alguna vez no le dijo un incrédulo, un familiar incrédulo: oye, mucho te dedicas al Señor, mucho lees tu Biblia, ¿por qué haces así? ¿Por qué no hacemos como lo hacemos nosotros? A muchos de ellos, hermanos, les parece extraño lo que nosotros corremos. No es que estamos corriendo, sino lo que vivimos una vida de agrado al Señor. Eso quiere decir, hermanos, que muchos de nosotros, o los gentiles, cuyas costumbres se acaba de describir, posiblemente eran, o mejor dicho, habían sido compañeros de nuestra vida pasada. ¿Cuántas veces mis amigos, de otra manera, me dicen: hoy vamos a la fiesta, aún hasta ahora, hoy vamos a tomar? A veces me encuentro con amigos de mi edad, de mis contemporáneos, de mi juventud, de mi niñez, que de una otra manera quieren llevarnos a hacer cosas. Y por eso el apóstol dice: a estos os parece cosa extraña lo que nosotros hacemos. Algún familiar dice: ¿por qué tanto te sacrificas por otros? ¿Y tú? ¿Quién se sacrifica por ti? Y tú estás sacrificándote, dejando cosas, dejando familia, dejando hijos, estás por enseñar, por estar ahí, por aquí, por allá. Sí, vamos, así van a decir y así lo dicen seguramente. Porque no entienden el Evangelio, no entienden. La luz de Cristo no les ha alumbrado. Como diría el apóstol Pablo, para ellos son locura, pero para nosotros es Cristo crucificado y resucitado. Y nosotros corremos con paciencia, como dice el libro de Hebreos. Corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de nuestros propios pecados, porque somos humanos de naturaleza, debemos sacarnos. Hay cosas que todavía están incomodando nuestra vida. Sacarnos y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, considerando el sufrimiento de Cristo para alcanzar las promesas que el Señor nos tiene para nosotros. Mis amados hermanos, el mundo y la gente siempre van a juzgarnos, siempre nos van a estar mirándonos para acusarnos, pero nosotros, a la luz del Evangelio, pues tenemos que saber quiénes somos en Cristo Jesús y vivir a la altura que Cristo Jesús vivió. ¿Quién eres? Cuando hay influencia
de familias incrédulas, de amigos incrédulos, ponte a pensar, ¿quién eres en Cristo Jesús? Y debes acostumbrar a vivir a la altura de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5 nos da un poco de tranquilidad. Nos dice: pero ellos darán cuenta al que están preparando para juzgar a los vivos y a los muertos. Hay una esperanza, hermanos. El sufrimiento, todo el sufrimiento que pasamos por causa del incrédulo, por causa de la fe, un día Dios va a juzgar a todas esas personas. Y ellos darán cuenta a Dios. Ellos darán cuenta a Dios de cuánto tropiezo han sido en nuestra vida, en nuestro ministerio. Ellos darán cuenta a Dios de cuántos sufrimientos nos causaron sus palabras, sus acusaciones, sus malos pensamientos. Pero aún nosotros también daremos cuenta delante del Señor. Pero ellos serán para juicio eterno. Qué importante, hermanos, nos dice la palabra. Hay una palabra que es muy importante. Pero ellos darán cuenta al que está preparando para juzgar a los vivos. Pero ellos serán los que darán cuenta delante de Dios. No es que nosotros vamos a jalarlos a los tribunales, llevarlos por aquí, llevarlos por allá, defenderlos. No, ellos darán cuenta a Dios. Ellos darán cuenta a Dios. Cuanto más suframos nosotros por causa del Señor, ellos darán cuenta a Dios. Esa es una esperanza nuestra. Esa va a ser nuestra victoria en Cristo Jesús. Eso va a ser, hermano, la venganza del Señor. No es nuestra, dice la Biblia. Y hay muchos pasajes de la Biblia que hablan acerca del juicio de Dios sobre los incrédulos. Porque dice Jeremías, yo solamente voy a mencionar algunos. Jeremías 25:31 dice: Él es el juez de toda carne, es Dios. Hebreos 12:23 dice: Dios es el juez de todos. Hechos 10:42 dice: Jesús es a quien Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Hechos 10:42. Juan 5:22 dice: Dios ha dado todo el juicio a su Hijo. Hechos 17:31 dice: Jesús juzgará al mundo con justicia. Y 2 Timoteo 4:1 dice: el Señor Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos. Dios va a juzgar. A la luz de todos estos pasajes, hermanos, tenemos que nosotros encomendarnos nada más a nuestro fiel Creador. El juicio viene de Dios, no viene de nosotros. Todo el sufrimiento, Cristo sufrió, podemos sufrir nosotros también. Pero todo el sufrimiento, nuestro juez, nuestro Dios, juzgará aquí en la tierra. Versículo 6 dice: porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Hermanos, este pasaje nos muestra que nadie va a ser justificado, que nadie tendrá excusa y de decir: yo no sabía, yo no conocía, yo no entendía que lo que estaba haciendo era solamente porque otros me han empujado, otros me han dicho que haga, la sociedad, el mundo, Satanás. No, no va a tener ahí justificación. Porque dice la Biblia: por eso también ha sido predicado el Evangelio.
Para que ninguno de nosotros nos justifiquemos y digan, mi papá no me enseñó, mi mamá no me enseñó, no me dijeron que era malo, no me dijeron que era bueno, yo no sabía, que yo estaba viviendo en ignorancia. No. Porque dice la Biblia que la misma creación revela la manifestación de Dios. El mismo hombre, la imagen humana, muestra acerca del amor y la misericordia de Dios. El mismo vivir diario muestra el poder de Dios, la existencia de Dios. Hermanos, no hay excusa, y mucho más para los creyentes. Si los creyentes no están viviendo conforme a la voluntad de Dios, no vamos a tener excusa, hermano, de decir que no sabíamos, que no me predicaron, no me enseñaron, yo no veía en la Biblia eso. Sí está, hermanos. Aún al incrédulo como al creyente Dios va a juzgar, y ninguno de los dos grupos van a tener excusa, porque Cristo, por esa misma razón, se predica el Evangelio de Cristo en este tiempo. Dice, para que sean juzgados en la carne, según los hombres. Es que lo que dice la Biblia, la siembra y la cosecha. Según como siembras, eso cosechas. Lo que siembras, eso cosechas. Y vas a ser juzgado aquí en la tierra por Dios. Lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Entonces, mis amados hermanos, es necesario mirar que nuestro Señor Jesucristo pues nos dio una forma de vida a la cual nosotros tenemos que sujetarnos y mirar que si los hombres que hacen en su vida, que viven mal, que una vida pagana, una vida de pecados, su consecuencia es la muerte y el infierno. Para los creyentes, que debemos vivir sujetos al Espíritu, sujetos a Dios, dice la Biblia en la última parte, vivan en el Espíritu según Dios. Pero vivan en Espíritu según Dios. Ahora, hermano, hay creyentes que dicen tener el Espíritu de Dios, pero viven mal. Viven creyendo cosas que no están en la Biblia. Viven enseñando herejías. Viven practicando cosas no bíblicas. No están viviendo según Dios, sino según sus propias concupiscencias. Y la Biblia nos manda, hermanos, si no vivimos conforme a la carne, vivamos conforme al Espíritu. No hay medio, no hay hombre carnal, no hay hombre que digamos a medias, ¿no? Ese sí va a aprender, no. ¿Vives conforme al mundo o conforme a Dios? Conforme al Espíritu de Dios. Hermanos, no hay otra elección. El hombre debe vivir conforme a la voluntad de Dios. Necesitamos, hermanos, obedecer su palabra. No existe el llamado del Evangelio de la segunda oportunidad. Hay muchas personas que dicen, no, pues después ya me salvaré, después ya entenderé el Evangelio, voy a vivir medio cristiano, medio mundano. Voy a vivir a medios. O después, en otra oportunidad, Dios me dará otra oportunidad. No hay otra oportunidad, hermano. La oportunidad es que Cristo vino a padecer a este mundo por nuestros pecados, y todos aquellos que amamos a Dios, pues esa es la única oportunidad que el Señor nos da. No hay otra segunda oportunidad de decir, después de esta vida yo me voy a arrepentir. Es una creencia católica. Pero, hermano, la palabra nos dice que este es el mundo y que este es el tiempo que Dios ha predicado su Evangelio. Y este es el tiempo y este es el día donde Dios ha derramado su salvación. Todos aquellos que quieren amar a Dios, seguir a Dios, dice la Biblia, néguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Es necesario, mis amados hermanos, comenzar a mirar esta vida como una oportunidad de salvación. De repente Dios se compadece de nosotros y puede derramar de su gracia y su misericordia a muchas personas. Que el Señor nos bendiga y nos siga utilizando para su gloria. Vamos a ver.